La educación en Argentina es uno de los temas más controversiales en los últimos años. Siempre se escucha decir que los chicos ya no aprenden como se debería o que no tienen interés en la escuela. Existen varias opiniones para explicar por qué sucede esto. Están las que culpan a los profesores, a los padres, al sistema educativo y hasta incluso a los alumnos. Pero hay una que culpa el rechazo de las escuelas a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Para dar inicio a este tema vamos a echar un vistazo a estadísticas y realidades de los modelos educativos contemporáneos en la Argentina. Desde el retorno de la democracia, todos los presidentes prometieron que iban a mejorar la educación, que no había nada más urgente ni prioritario. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad. Un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego, todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Y hoy estamos en 6.47 del Producto Bruto destinado a la educación. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. Las últimas cifras sobre el nivel de educación contenidas en las pruebas PISA y publicadas durante el pasado febrero no hacen más que confirmar el estado de emergencia. En efecto, Argentina se ubicó entre los 10 peores países sobre los 64 analizados, por debajo del nivel de Chile, Uruguay y México, y de otros que, no hace mucho, nos ponían como el ejemplo a seguir o el objetivo a lograr. Los alumnos argentinos evaluados demostraron graves problemas de escritura, lectura y comprensión de textos, y también en cálculos matemáticos sencillos y de ciencia. Si la educación fuera un paciente enfermo, yo te diría es alguien que se cayó, que está golpeado, pero que además está confundido, que no encuentra para dónde ir, digamos, ¿no? O sea, que está dañado, pero además no encuentra cómo ir a buscar el remedio, ¿no? Si la educación argentina fuera un paciente enfermo, tendría colesterol alto, alta presión, está comiendo muchas grasas, vida sedentaria, indudablemente tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Todos los grandes países tienen sistema de evaluación. Es interesante porque, por ejemplo, el país que tiene los mejores resultados en las pruebas PISA, que es Finlandia, no tiene internamente sistemas de medición y de evaluación con pruebas estandarizadas como las que estamos aplicando aquí y en muchos otros países. Ellos no necesitan tener eso, hacen otras cosas, pero todos evalúan. El gran cambio es cambiar el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de las escuelas, de lo que sucede en las aulas. Poder entrar a la caja negra del aula, poder entrar a la organización, a cómo se construyen las relaciones entre los distintos profesionales que trabajan dentro de la escuela. Por ahí pasa el gran cambio. La Argentina tiene un problema muy serio. De cada 100 alumnos que entran a una universidad estatal, van a abandonar 70. Y de cada 100 que van a entrar a una privada, no se van a graduar muchos más, van a abandonar 60. En el año 2001, en la prueba PISA éramos los primeros de América Latina. Hoy somos sextos o séptimos. Esa es la dimensión. Los demás están avanzando y nosotros no estamos avanzando, estamos parados. El promedio de ignorancia matemática en los jóvenes argentinos es 66%. 2 de cada 3 adolescentes argentinos de 15 años de edad no sabe matemáticas. Entonces la pregunta que uno se debe hacer, ¿y cuál es el futuro del país? Si yo le digo a usted que Argentina tiene menos graduados secundarios que Japón, que Estados Unidos, que Corea, que Finlandia, que Alemania, usted va a decir, bueno, mire, ¿por qué no busca otros ejemplos? Bueno, muy bien, vamos a buscar otros ejemplos. ¿Qué le parece Perú? ¿Qué le parece Paraguay? ¿Qué le parece Colombia? ¿Qué le parece México? ¿Qué le parece Chile? ¿Qué le parece Uruguay? Ocupamos el lugar 11º. La graduación en la escuela secundaria en estos países, en algunos casos, llega al doble que la Argentina. Hasta incluso en los años 90 se podía notar uno de los mayores errores en la educación argentina. Yo creo que todo esto y todas las cosas que nos han pasado, o las buenas o las malas, son problemas de educación. Esto parece una verdad de perogrullo, pero de verdad está todo ahí. La cosa es que la educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado, porque se discute exactamente igual, como yo decía antes, de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa tener carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea, de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad, escolaridad simple, doble simple, tiene que haber
haber evaluación. No, la evaluación es un desastre, nadie estudia, tiene que haber nota. La nota es rígida y fascista, no sirve, tiene que haber evaluación. Hay que ponerle alcanzó, el chico no se esfuerza, pero no estudia, hay que ponerle 4, se caga encima para tener 8, no señor. Esto hay que tener laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido, tiene que haber examen de ingreso, no tiene que haber examen de ingreso, laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña? Los programas no le importó a ningún gobierno en los últimos 70 años. Siguen enseñando la misma mierda enciclopédica, pelotuda, forra, aburrida, pasada de moda, que caga al alumno, jode al docente y no ayuda a nadie. O sea, el primer protagonista de la educación, que es el alumno, cagado por un programa que no lo representa, que no le significa absolutamente nada, y el segundo protagonista de la educación, que es el docente, cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo. Pero entonces, claro, el maestro cagado, el alumno cagado, ¿quién se salva? ¿Cómo hacemos los argentinos para hacer una cosa donde todo el mundo pierda? Eso hay que tener talento, porque en general, en una sociedad gana uno y pierde el otro. Acá, más tarde, más temprano, todo el mundo pierde. Por habernos metido un poco de todo, no sabemos un carajo de nada. Todas estas deficiencias en la educación generan varias preguntas. Preguntas sin una sola respuesta. Pero la gran mayoría señalando a un mismo lugar. Un lugar con muchas realidades distintas. ¿Qué es lo que provoca este fracaso escolar tan inmenso? Muchas de las respuestas van dirigidas, como la mayoría de los problemas en Argentina, a la pobreza. Todos sabemos que los primeros años de vida son decisivos en la formación de una persona, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista ético, social. Si en esos 5 o 6 primeros años de vida el chico está mal alimentado, no tiene adultos significativos en su hogar, no tiene capital lingüístico, adultos que le lean, que le hablen, llega ya a la escuela con un déficit que explica buena parte de su fracaso en la trayectoria escolar. Cuando la desnutrición afecta al niño dentro del primer año, también se afecta el perímetro craneano. Entonces ese chico va a tener un hándicap menor. Aprenderán a sumar o a restar, nunca a multiplicar o dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Hay pibes que están en situaciones muy difíciles, que en sus casas tienen problemas enormes económicos. Uno puede educar en esas condiciones, yo diría, no hay otra que educar. Creo que tiene que haber una distribución más justa de la riqueza, porque solo un país con una distribución justa de la riqueza va a permitir una buena escolarización. La escuela no puede ser un centro de compensación de injusticias sociales y de acción social. La escuela debe ser un centro pedagógico de construcción de equidad educativa. Ese es su aporte a la justicia social. Y la calidad educativa queda completamente impactada por la realidad de esos chicos que llegan tan desprovistos en términos culturales. Pero parece que la pobreza es un obstáculo que nos enceguece para no poder ver muchas otras realidades. Hay muchas cosas porque fracasa, vos podés saber fracasos particulares y fracasos generales. Yo calculo que una de las cosas más importantes es que si a mí la escuela no me ayuda a tener un pensamiento autónomo, fracaso. Si solamente la escuela es para repetir moldes, que en el fondo cuando vos definís la escuela y la escuela moderna, y si la maneja el Estado tiene un molde. A ver, con esto puedo ir preso. Pero el problema es que si la escuela te enseña a pensar, vos sos una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque para los gobiernos, la gente que piensa, elige. Y si elige, va a querer saber. Y si sabe, quizá no me elija, o se dé cuenta de todo lo que yo estoy haciendo. Entonces a veces conviene mantener estructuras donde uno se mueve, entra a la escuela, sale de la escuela, entra en tal año, sale en tal año, pero repetís moldes y modelos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los modelos impuestos por el Estado están denegando el progreso de la educación? Una persona que no piensa por sí misma es un títere que cualquiera puede manejar. Esta es una de las razones que justifica lo dicho al comienzo sobre el rechazo a las nuevas tecnologías, porque con ellas se abren muchas puertas. Diversidad de conceptos, ideas e innovaciones se pueden descubrir gracias a ellas, y el Estado tiene miedo de esas ideas. Si la escuela no enseña a pensar, no es una escuela. Será lo que ustedes quieran que sea, pero no es una escuela. La escuela del siglo XXI, de este principio del siglo XXI, ¿es una escuela que enseña a pensar? ¿Es una escuela que está preparando para el futuro a estos jóvenes que están en las aulas?
Es una escuela que entiende y comprende cuáles son todas las ventajas que tiene incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la educación. Es una escuela que comprende cuáles son los nuevos consumos culturales de los jóvenes que hoy son estudiantes y están sentados en nuestras aulas. Quiero decirles algo. Sinceramente creo que no. ¿Por qué? Porque la escuela hoy no se está preguntando, no se está haciendo estas preguntas. Por consiguiente, no está actuando en consecuencia. Y nosotros hoy sabemos que los seres humanos, todos nosotros, no aprendemos ni por memoria ni por repetición. Todo lo contrario. Aprendemos cuando hacemos y aprendemos cuando en lo que hacemos se despiertan y están presentes las emociones. Y sabemos que no funcionan las clases de tipo lineal, memorística, repetitiva, aburrida, mecánica, horribles. Esas clases no funcionan. Realmente los chicos se aburren. ¿Por qué se aburren? Porque al estar más en situación de pantalla y más vinculados a las nuevas tecnologías, los jóvenes nativos digitales, nómades del conocimiento, han desarrollado una nueva configuración cerebral que trae como consecuencia una mayor plasticidad neuronal, en la cual han desarrollado un tipo de pensamiento que es más radial, pero conectivo. Totalmente contrario al que tenemos nosotros generaciones atrás, un pensamiento de tipo lineal estructurado procesual. Y ahí encontramos una gran diferencia. Tampoco funcionan las clases donde existen los grandes monólogos de contenido por parte de los profesores. ¿Por qué? Porque se aburren los chicos. Tampoco funcionan las clases donde solamente habla el docente. Y los chicos son elementos pasivos que están ahí esperando recibir esta consecuencia, este ametrallamiento de palabras que realmente lo único que hace sobrevivir a los pibes es que vayan vestidos a la escuela de un chaleco de actitud y voluntad para soportar esa clase, ¿no? ¿Esto qué quiero decirles? Cuando nosotros tenemos un docente que solamente habla él, lo único que vamos a ver es que los chicos quedan infoxicados, es decir, sometidos a un exceso de información que no pueden procesar, que no pueden entender y que sinceramente ni les interesa. Y esto no es un problema de los docentes. Los docentes de hoy están enseñando de la misma manera que ellos aprendieron con sus profesores. El problema es que venimos repitiendo este error hace 200 años. Creo que es hora de cambiar. Esta escuela tradicional tiene que cambiar. Para mal de males, siglo XXI, vi cómo la escuela le declaró la guerra a los teléfonos celulares. Siglo XXI. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué pasa esto? Porque los docentes sienten que están compitiendo con los teléfonos celulares por la atención de los chicos. Ese es el gran problema. Declaran una guerra y yo les digo que esa guerra ya está perdida. Tendríamos que apagar los teléfonos celulares con un muy buen sentido y criterio pedagógico educativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Utilizar los teléfonos celulares, los móviles, los smartphones con sentido educativo. No podemos prohibirlos por prohibir, y menos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares o los móviles son las nuevas prótesis digitales bien reflejadas en los consumos culturales de estos adolescentes. Y además nosotros como profesores y educadores tendríamos que darnos cuenta que los móviles son las nuevas neuronas digitales que nos permiten conectarnos a este gran cerebro que es Internet, que nos permiten acceder a la inteligencia colectiva mundial de este planeta y a un clic de distancia. Parece que los profesores de una generación no entienden el lenguaje que hablan los estudiantes de otra generación. Y todos sabemos que no puede haber una buena educación si no hay una buena comunicación. Si ustedes me preguntan, yo tendría que definir a mis docentes que trabajan conmigo y me acompañan en este proyecto como ya no simples profesores, sino como
mediadores digitales generacionales. ¿Por qué? Porque son personas que se formaron, que viven en una cultura que pertenece a una generación. Pero tienen que comunicarse, tienen que interactuar con otros jóvenes que pertenecen a otra generación llamados nativos digitales. Estos mediadores digitales generacionales, nosotros trabajamos para que ellos puedan lograr dos cuestiones: promover la comunicación y lograr una interacción. Creo que habría que incorporar nuevas tecnologías, pero de verdad, o sea, no esta cuestión de las plataformas, esto que se convierte. Me parece que la tecnología es la que ustedes pueden producir. Me pasó a mí este año de utilizar una aplicación que yo aprendí también este año en un curso que hice de capacitación, y la verdad funcionó muy bien, pero creo que funcionó muy bien no porque ustedes tenían que operar, sino porque tenían que crear. Entonces, mi sorpresa fue muy grata cuando, realmente se mostraron interesados, ¿no? Fue una experiencia muy buena y, uno de los cambios me parece que tendría que ser eso, ¿no? Traer un poco el resto del mundo a la escuela secundaria. Con todas estas pruebas y opiniones, se puede ver que la causa del gran fracaso escolar se debe al desinterés de los alumnos hacia el modelo educativo implementado en estos años, el cual el Estado puede mejorar, pero tiene miedo a hacerlo y perder el control que actualmente tiene sobre la sociedad. Entonces prefiere mantener el control y vender mentiras al pueblo, diciendo que la educación no puede avanzar si primero no terminan con la pobreza, que al pasar de cada año sigue aumentando al igual que el fracaso escolar. La educación y la pobreza tienen mucha relación, pero la pobreza depende de la educación para disminuir, no la educación de la pobreza para crecer. La implementación de las nuevas tecnologías al sistema educativo puede ayudar a que el déficit educacional llegue a desaparecer en algún momento, empezando por el interés que generará a los alumnos para aprender y terminar sus estudios, poder tener una salida laboral y crecer económicamente, y finalizando con tener un índice de pobreza mucho más bajo y manejable. Es un proceso que tardaría años, pero es posible, solo se requiere de tiempo y dedicación.